¿Me escuchan? Bueno, vamos a seguir con la clase del Derecho Internacional Privado. Terminaron, que a mí me sacó en un momento el propio Google, de ver las fuentes del derecho, o quiere que repasemos eso para así ya entrar en contexto, compañeros. Compañeros, solo para saber si agotaron todo el tema o continuamos con la parte, porque sí es objeto de examen y lo que quiero es que estén seguros que sí ya lo tienen. Buenas tardes, licenciada. Perdone, ¿habrá algún material que nos va a mandar para repasar? Todas las presentaciones. Ahorita voy a hablar con el licenciado. Muchas gracias. Sí, es que yo a veces no logro entrar a tiempo por cuestiones de trabajo, entonces sí me pierdo un poco, pero me da pena interrumpir, ¿verdad? No, compañera, por favor, si algo no entiende, necesito que nos pregunten, porque si no, no vamos a saber cuáles son sus, dónde es que ustedes tienen algún conflicto o dónde no entienden para poderles explicar. Bueno, les voy a presentar. Todos terminaron el punto de la fuente del derecho internacional privado. Compañeros, necesito saber para darles el último que... Vamos a ver. Bueno, en la continuación, como veo que ya terminaron el tema de las fuentes del derecho, como les hablaba anteriormente de lo que es la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, y que esta tiene en el caso internacional, de dos elementos que están dentro de la ley, el Código de Viena sobre los derechos de los tratados, y está el Código de Viena sobre los derechos sobre los embajadores y personal que representa cada estado. Cuando hablamos, está el jus cogens, el pacta sunt servanda, que son elementos que van muy unidos a esta jurisprudencia internacional que se ha aceptado
desde hace muchísimos años, más de 100 años. También tenemos como fuentes comunes al derecho interno y al derecho internacional privado la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Se los había puesto en la anterior presentación, pero para tener bien claro que la doctrina es esa fuente formal y que le da un valor de reliquia histórica que data desde la época en que los jurisconsultos romanos más connotados recibían del emperador, del emperador, el derecho de emitir opiniones que eran obligatorias para que el juez privado nombrado en el proceso y para el magistrado. ¿Qué es lo que significaba? Que prácticamente en el derecho romano estas normas que daba el emperador iban a ser utilizadas dentro de un proceso que fuera un juez que se había nombrado para conocer determinado momento o ante los magistrados si se apelaba a esa decisión. Y la doctrina a través del tiempo es el resultado de una labor muy intelectual, científica, de aquellos estudiosos del derecho, en el caso de nuestra materia de Derecho Internacional Privado, a través de artículos de investigación, enciclopedias jurídicas, enciclopedias también que van a tener un valor científico, manuales de estudio, simposios, encuentros jurídicos, investigaciones, donde cada uno de estos doctores analiza un tema y lo presenta por la novedad o cómo ha ido evolucionando el derecho que conocíamos anteriormente a lo que hoy conocemos el derecho internacional privado. Claro que se siguen aceptando muchas figuras jurídicas que vienen desde hace más de 800 años, pero estamos hablando de un derecho nuevo, porque estamos hablando que tiene 800, va para 900 años, pero no llegan a los 1000 años. El derecho penal, el derecho civil ha existido mucho más tiempo y ha retenido ese reconocimiento del jus gentium y el jus civilia. Entonces, este derecho como tal, este derecho internacional privado, que nace de ese reconocimiento de esos estados que se van creando en la Edad Media y que con el iluminismo, la revolución industrial llega a tener un gran realce, vamos a darnos cuenta que se han ido estudiando situaciones en las que eran complicadas, en las que se trataba en determinado momento de sorprender esa autonomía de cada uno de los estados, de su legislación. ¿Y por qué? Personas que tuvieran, hay que reconocer, personas que tenían el acceso económico de abstraerse de la aplicación de estas normas a través de un fraude de ley, a través de un conflicto de leyes, a través del reenvío. Y entonces, además de esta doctrina, vamos a tener también los principios generales del derecho. A ver quién se recuerda en las primeras clases de derecho qué son los principios generales del derecho y por qué los utilizamos siempre como una fuente de derecho internacional privado. Porque, a ver, vamos a ver. Ana Lucía, ¿por qué considera usted que podríamos aplicar los principios generales del derecho como parte de este derecho internacional privado o como parte de esta fuente del derecho internacional privado, de donde nace, de donde surge nuestra materia? Yo sé que hoy es martes, diría una mi amiga, el lunes el cuerpo está cansado y todo el mundo lo sabe, pero ya hoy estamos a martes y vamos corriendo un poco sobre nuestra materia y sobre ya las fechas. Ana Lucía. Vamos a ver, Rosario. Hola Linda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué considera usted que podemos utilizar en determinado momento estos principios generales del derecho? Rosario, no se preocupen, aquí vale que nos equivoquemos, que tengamos dudas, es lo más normal. Vamos a ver, Brenda, ¿por qué considera usted, Brenda Patricia, que puede haber alguna razón para que... Sí, Sara, son bases del derecho y van a aplicar a nivel nacional e internacional, pero tienen, además de que se aplican, hay una razón para poderlo aplicar. ¿Y por qué?
porque al principio, estos principios generales del derecho son comunes a todas las materias del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho internacional privado, derecho internacional público. Entonces, cuando hubiera una necesidad o una carencia, una suplencia, vamos a tener que regresar a estas fuentes del derecho que, por ejemplo, en Roma eran los estatutos, el derecho romano, el derecho natural, que nos sirve para comprender las normas del derecho internacional privado. Pero, por ejemplo, además de estos estatutos, que es un principio general del derecho que siempre se nos dice en cada clase, cuando la justicia no es suficiente, ¿a qué elemento debemos acudir? Que lo había desarrollado Aristóteles como parte de la justicia. La equidad, por ejemplo. ¿Pero qué es la equidad? La buena fe también. Vamos a ver la buena fe, la equidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la justicia o el derecho no es justo, vamos a buscar qué es lo equitativo. Pero como bien decías Aristóteles, ¿qué es esa justicia? Es esa equidad, dar a cada cual según su circunstancia. Esta justicia va muy a la par de la equidad, pero hay normativas muchas veces o muchas normas que son positivas, mas no justas. Por ejemplo, la semana pasada yo me exalté un poco con ustedes para poder recibir la clase de Derecho Constitucional Internacional, pero es incluso ver cómo algunos catedráticos de mayor edad, sí, que uno, pues tienen una visión a veces mucho más amplia de nosotros. Incluso, por ejemplo, yo tengo libros y he leído a Michel Foucault, pero no había llegado a un libro de que él habla sobre, por ejemplo, la justicia de género o esa igualdad de género. Y para el movimiento de un reconocimiento a sus derechos por cuestión de género, hoy se habla de, le llaman San Michel Foucault en España, Italia, Europa, porque él es el que empieza como tratadista a hablar, siendo francés, del derecho de género, de un reconocimiento que todavía en Latinoamérica nos cuesta muchísimo. Y por muchas cuestiones, la parte cultural, la parte de valores que tenemos distintos. Entonces, podemos darnos cuenta que hay temas que vienen con mucha fuerza, lo que les decía en la clase anterior, que van a tener que ser parte o en determinado momento lo vamos a tener que tratar y ver cómo vamos a poder argumentar ante la Corte Interamericana que el margen de apreciación nacional guatemalteco todavía no acepta así no va a aceptar o no va a legislar en cuanto al matrimonio igualitario, la disposición de tejidos, los bienes de alquiler. Entonces, todos estos elementos, pero es algo que está cobrando mucha vigencia en otros países. Lo que nuestra propia Constitución establece como algo muy natural, que es el que, por ejemplo, hay ciertos puestos que, compañero, hay algo. Ya. Cuando necesiten hablar, me levanten la mano y con mucho gusto. Pero tuve que silenciar al compañero porque tenía su micrófono abierto. Yo les hablaba, por ejemplo, en el caso de que hoy por hoy Guatemala tiene un caso en contra del Estado guatemalteco en la cual una persona que se graduó de abogado y notario está argumentando que hubo discriminación por no dejarlo trabajar el notariado por razón de que él no había nacido o no era guatemalteco de origen, y que eso constituye una discriminación por razón de nacionalidad y que hay una distinción entre el nacional y el extranjero que adquiere la nacionalidad, pero no todos los derechos. Y esto nos va a abrir la puerta a que muchos de los puestos que están ahorita, por ejemplo, fiscal general y todos los demás puestos de alta envergadura en nuestro país, se abran para aquellas personas que no son nacidas en el territorio,
o si nacieron, no tienen la nacionalidad de origen o adquirieron incluso es importante que hablamos, porque me gusta compartir con ustedes lo que aprendemos, y en República Dominicana, como República Dominicana está en la par de Haití, hubo un caso donde ya se ganó en contra de República Dominicana, donde había una joven de descendencia haitiana, nace en República Dominicana, pero ella no le dejaban ejercer ciertos actos por solo tener el sólido, pero no el jus sanguíneo. Entonces había una discriminación. Y lo mismo nos va a pasar, hay que estar muy atento a esta demanda en contra del Estado de Guatemala, donde ya incluso el Instituto de Notariado ya se pronunció defendiendo esa parte histórica, geopolítica, de identidad. ¿Por qué es que el notariado es tan importante para nosotros y que no cualquiera lo puede ejercer? Pero esto nos va a abrir una brecha de que incluso en determinado momento nuestra constitución política va a tener alguna reforma en base a esta sentencia. Entonces, es por eso la importancia de que reconozcamos estos derechos, la justicia, la equidad, la igualdad, que son principios básicos del derecho y que van a ser utilizados a lo largo de todas las materias que conforman el derecho. Vamos a continuar. Si tienen, por favor, alguna pregunta en cuanto a las fuentes del derecho, compañero, me interesa que me la digan. ¿Por qué? Porque aquí les había hablado, en las últimas 2 clases le había pedido al licenciado que les explicara en cuanto a cómo vamos, ojo, tienen que tener muy claro en cuanto a, cuando estamos hablando del derecho internacional privado, cómo lo vamos a ver de una manera ecléctica, de una manera analítica y desde qué punto lo estamos viendo en ese momento. Bueno, ahorita voy a compartir. Vamos a seguir viendo sobre las limitaciones a la aplicación de este derecho internacional privado. Ya vimos que hay unas fuentes que nos permiten establecer dónde nace, dónde surge el derecho internacional privado, pero este derecho internacional privado, aun y cuando sea norma que se ha aceptado a nivel internacional, siempre va a tener unas limitaciones a esta aplicación. ¿Y cuándo van a darse estos conflictos? Primero, les decía en las clases anteriores que de conformidad con el derecho internacional privado, vamos a establecer que hay conflictos de leyes y estos pueden ser de carácter positivo o de carácter negativo. El carácter positivo se da cuando un Estado o más, 2 o más estados considera que la norma a aplicar de su país puede ser aplicada a una situación jurídica que se someta a un caso ante un órgano jurisdiccional. Y el otro, este es el carácter positivo. 2 o más países consideran que la norma jurídica de su estado puede aplicarse a una relación jurídica contractual o la que se esté dando de este conflicto de derecho internacional privado. La negativa es cuando 1, 2 o más estados consideran que ninguna de las normas jurídicas que está ni en su estado ni en otro estado va a ser aplicado a una situación específica. Y esta es muy importante porque, por ejemplo, el jurista español Ramón de Urre y Aregui estableció que las diversas conflictos de leyes, dicen, son siempre de carácter positivo o de carácter negativo. Y el de carácter positivo se dan cuando 2 o más leyes de diferentes estados, lo que les decía anteriormente, pretenden aplicarse a una misma relación jurídica. Por ejemplo, hay un guatemalteco y un norteamericano, pero los contratos y las situaciones las realizaron en Francia.
Ellos dicen, bueno, si los contratos los realizaron en Francia, puede ser aplicable la ley francesa. Ah, bueno, pero eran guatemaltecos, podría aplicarse también, Guatemala decir, no, pero mire, momento, también podría aplicarse mi normativa guatemalteca. Y el estadounidense puede decir, no, pero también yo fui nacido y residía en Estados Unidos, en Washington, y también debe de aplicarse mi normativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre una situación puede establecerse. Me permiten un momentito, solo que me están llamando del trabajo. Buenas tardes, licenciada Susi, cuénteme. Bueno, este conflicto de leyes, como lo ve, que varias normas pueden ser aplicadas a un caso específico de relaciones, se da porque varios estados consideran que ellos pueden aplicar su normativa a un caso específico. El privatista francés J.P. Nibouillet consideraba que el hecho de que cada país posea su propio sistema de derecho internacional privado da lugar a dos clases de conflicto. En uno de los casos es que uno de los países reivindica la competencia del caso específico para su propia ley, y en este caso es el conflicto positivo, la ley de cada uno de los dos países, lejos de abdicar, es decir, renunciar. Cuando hemos oído siempre esa famosa palabra de abdicar, siempre lo dicen en las monarquías, abdicó al poder. Entonces, lejos de ceder esa competencia, ceder ese derecho que le corresponde en provecho de otra norma de otro estado, entienden que la competencia les corresponde totalmente a ellos. Y en el segundo caso, ninguna de las dos leyes reivindica para sí la competencia, y es que el conflicto en este caso es negativo. Ejemplo, la ley francesa declara competente la ley inglesa para los ingleses, mientras que esta se declara incompetente. Por ejemplo, una situación jurídica que se está alegando en Francia y son personas de nacionalidad o donde tienen afincada su residencia en Inglaterra. Viene Francia y dice, momento, yo no puedo entrar a conocer porque ellos están bajo el imperio de la ley de Inglaterra. Entonces deben de ir a Inglaterra para que sea Inglaterra la que declare quién es el que va a ser competente. Pero Inglaterra viene y dice, momento, yo tampoco soy competente. Entonces vamos a darnos cuenta que esta limitación, es decir, que en el conflicto de ley es negativo, la norma jurídica de un estado, norma conflictual, juzga aplicable la norma jurídica de un estado diverso, uno distinto. Y la norma conflictual del estado diverso, distinto, considera que la norma aplicable no es su norma nacional sustantiva o material, sino que considera que la norma material aplicable es la norma jurídica de un tercer estado o del mismo estado que se lo envió, que se inhibió, lo remitió. Y para esta normativa se han dado o se han creado por los doctores en Derecho diferentes formas de poder clasificar ante qué estamos. Por ejemplo, la teoría de la calificación. Esta teoría, formulada originalmente por el francés Michel Martin, consideraba que la calificación consiste en precisar la naturaleza jurídica de una situación jurídica. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el contrato de compra-venta y cuáles son los elementos? Veremos, voy a tener mi código civil y así lo vamos viendo para que no haya problema. Vamos a empezar. Si yo les digo que a ustedes, ¿qué es la compraventa? Vamos a empezar con los compañeros. Si les digo qué es la compraventa, ¿qué me dirían ustedes? Carlos Enrique Celaya, me imagino que es. O sea, le estoy cambiando el apellido, discúlpenme. Carlos Enrique, si yo le pregunto a usted qué es la compraventa, de conformidad con lo que establece el Código Civil. Es un contrato civil, vaya, muy cierto.
Vamos a establecer que en el 1790 está la definición de lo que es el contrato de compraventa. Dice, el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio. Es un negocio jurídico donde hay dos personas, el comprador y el vendedor. Bueno, hasta ahí vamos viendo que la compraventa, entonces yo me comprometo a pasarle la propiedad de un bien que yo tengo, ya sea mueble o inmueble, y yo vendedor le voy a trasladar a usted ese bien inmueble o bien mueble, a cambio usted se compromete a pagármela y se perfecciona. Esto fuera si no hay elementos esenciales, porque por ejemplo la compraventa de un bien inmueble, solo nos decimos, bueno, yo le vendo y usted me compra y ahí se dio, o hay elementos esenciales en la compraventa. ¿Podríamos decir que la compraventa es igual que un mandato? Vamos a ver, Cindy Damaris. ¿Por qué es importante que establezcamos el objeto? En la compraventa va a haber un objeto, va a haber el vendedor, tiene solemnidades, correcto, Wendy. Está el vendedor, el comprador, el objeto, la forma en que se va a realizar esa compraventa y también vamos a tener, son acuerdos de voluntades, efectivamente, pero también puede ser un acuerdo de voluntades. ¿Por qué es importante que tengamos los elementos personales, los elementos materiales para diferenciarlos de otro contrato? ¿Por qué? Porque yo vengo y le digo, miren, vamos a hacer yo mandataria, contrato a una persona para que sea mi mandatario por un lapso de 10 años como establece la ley. No lo estoy haciendo a título gratuito porque usted va a estar trabajando para mí, entonces tiene que ver un precio. El mandato, ¿qué es el mandato? Es la obligación que se le da a una persona para ejercer actos en representación de otra persona. Ojo, que puede haber contrato con representación y mandato sin representación. Y podríamos establecer que en este caso el mandato va a tener ciertos elementos. El tiempo determinado, qué es lo que se va a hacer. Y yo les preguntaría a usted, ¿podríamos decir que el mandato que está regulado en 1686 y establece por mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos, uno o más negocios? Entonces, podríamos decir, cuando Martin habla de la teoría de la calificación, dijo, bueno, momento, vamos a ver cuáles son los elementos esenciales. Hay elementos personales. El mandante, el mandatario, el objeto. El objeto de la compraventa es que transfiero los derechos reales que yo tengo o los derechos personales que tengo sobre ciertos objetos a otra persona que me paga. Hay ciertas solemnidades. Recuérdese que ¿qué es lo que establece el Código Civil? Si costaba más de cierta cantidad de dinero, entonces todos los contratos deberían ir en escritura pública. Sin embargo, en la realidad, cuando vemos que el RIC está trabajando, nos damos cuenta que en el interior del país hay mucha gente que tienen documentos, pero que no llenan todos los elementos para hacer un justo título. Y se tiene que hacer una titulación supletoria y declarar primero la posesión y posteriormente la sucapión. Ojo, tengan cuidado porque el Código Civil hace 10 años de posesión y 10 años de sucapión. Son 20 años. Muchos creen que solo son 10 años, entonces con los primeros 10 años les declaran la posesión y los próximos 10 años ya usted es el legítimo dueño con todos los elementos por un proceso de sucapión. Hasta ahí entendieron. Ahora, pero también el Código Civil habla del arrendamiento y en el arrendamiento nadie me puede molestar porque hay un contrato del arrendante, el arrendatario, el objeto
que me van a dar un lugar y yo lo voy a habitar, lo voy a utilizar, voy a ejercer, nadie me puede molestar mientras yo esté arrendando ese inmueble, mientras esté pagando, si no me van a desocupar. Pero podríamos decir que el arrendamiento es igual a la propiedad. Está en obligaciones. Voy a ejercer ciertos derechos mientras esté pagando el precio de la cosa. No, correcto, Leonel. Braulio, Gabriel, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir este jurista? Que para que podamos establecer qué es o qué contrato o qué figura jurídica se va a aplicar, primero tenemos que saber cuáles son los elementos de cada contrato o de cada figura jurídica, cuáles son los elementos específicos que lo hacen que sea diferentísimo a cualquier otro tipo de contrato o a cualquier otro elemento. Por ejemplo, sin irnos siempre en el Código Civil, está el arrendamiento, está el usufruto. El usufruto que establece el Código Civil es el goce, uso y disfrute de la cosa. Tendría ciertos elementos, por ejemplo, si yo tengo el usufruto de un bien inmueble, todos los bienes civiles y está produciendo algunas verduras, legumbres y todo, mientras yo lo tengo, solo yo lo voy a poder disfrutar, no las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto me implica de que yo puedo limitar ciertos derechos que va a ejercer, pero en el usufruto está el usufructuante, el usufructuario, el objeto, que es lo que se está usufructuando, el documento con el cual yo ejerzo, y les puedo preguntar, ¿es lo mismo el arrendamiento, la compraventa y el usufruto? Ahora se la voy a poner un poco más difícil, porque estoy viendo que ahorita me andan buscando dónde encuentran. No, Braulio. Braulio, usted trabaja en un bufete jurídico, ¿verdad? Por lo que entiendo, porque he visto que cuando platicamos sí maneja algunos elementos. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es la nuda propiedad? Permítame un momentito. Bueno, del Ministerio Público, sí, que me estaban preguntando si hay trabajo. Cuando hay convocatorias, yo les he mandado a los otros grupos para que puedan aplicar. Ahorita había convocatoria para pasantía. Bueno, entonces, como les decía, esta es la forma de calificar. Pero entonces yo les pregunto, ¿alguien sabe qué es la nuda propiedad? Licenciada, creo que es el derecho que tiene una persona sobre un bien, pero no hace uso de ella. Bueno, es algo muy similar a lo que acaba de decir la compañerita. La nuda propiedad es un contrato donde yo soy la legítima propietaria. Por ejemplo, yo tengo un inmueble y yo incluso se lo digo a las personas que ya son mayores. Yo tengo un inmueble y tengo un hijo, por ejemplo, una hija. Y decido de que le voy a transferir por si me pasara algo. Le doy la propiedad a mi hija, pero le doy la nuda propiedad. Ella en el registro general de la propiedad va a ser la dueña, pero el usufruto, el goce de las cosas, mientras yo esté vivo, el usufruto vitalicio, muy correcto, Braulio. El usufruto vitalicio lo voy a tener yo. ¿Qué es lo que significa? Que en los papeles va a estar ella el nombre de ella, pero quien goza o ella no me podría echar de la casa. ¿Por qué se dice esto? Porque en la realidad los bienes inmuebles o los bienes hacen muchas veces que las personas se vuelvan muy avariciosas y hasta maten o deseen matar a los familiares. Entonces lo que se aconseja como abogado es que se hagan ciertos contratos o como notario en los que se garantice que yo puedo usar una parte o esa casa que yo compré mientras viva o hasta que en determinado momento se le entregue a mi hijo. Esa es la famosa nuda propiedad y está dentro del Código Civil. Y entonces, ¿por qué les hacía esta famosa referencia? Porque aquí sí se van a unificar la compra-venta o el derecho que va a tener la persona sobre este bien inmueble, más el derecho de usufruto.
pero es una figura muy específica. ¿Y por qué se habla de eso? Por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán, hace un par de años, unos más de 10 años, había un médico muy prestigioso en Shela que tenía hospitales y todo, y de repente apareció muerto él y su esposa. El hijo era el legítimo propietario o era el legítimo propietario, y resultó de que en la investigación resultó que el que mató a los papás fue el propio hijo para quedarse con todos los bienes con la esposa que tenía. Entonces hay ciertas figuras jurídicas que se permiten para que puedan darse ciertos derechos. Bueno, también en cuanto a esta teoría de la calificación, no solo se pronunció quien la creó, sino que también para Niboyet, J.P. Niboyet consideró que la clasificación o calificación no es más que determinar la naturaleza jurídica de una institución. Cuando vamos a ver la naturaleza jurídica, ¿cuál es el porqué? El arrendamiento, la compraventa, el comodato, los contratos profesionales, cada uno va a tener ciertos elementos que lo diferencian a este contrato. El jurista, por su parte, Salcedo Castilla, consideró que calificar es determinar cuáles son los elementos indispensables. Vuelve a tomar la teoría de Martin y la va considerando indispensables para que una institución jurídica se considere como tal y no como otra. Por eso era que yo les hacía la ejemplificación de qué es el contrato de compra-venta, qué es el arrendamiento, qué es el mandato, para determinar que cada una tiene una naturaleza diferente, tiene, claro, elementos de personales, elementos reales, elementos normativos, pero que hacen que cada una de estas figuras sea distinta. La palabra calificar se entiende en el sentido jurídico de tipificación. Y cuando tipificamos es entender, no es la tipificación del delito, sino entender qué es, ante qué estamos. Por ejemplo, si yo les digo de que vamos a irnos a derecho mercantil. Ustedes van a Estados Unidos o a otro país y van a comprar ciertos objetos, y se recordarán que en el Código de Comercio se establece aquellos objetos que están pagados para que se los pongan a la par del buque, FOA. A ver si se recuerdan de eso o todavía andan. A ver si alguno de ustedes se recuerda de esta tipificación, y ahí a veces pueden haber compraventa. O, por ejemplo, seguir más lejos. Se recuerdan que tenemos las sociedades en comandita simple y comandita por acción. Es una misma figura, comandita, pero está diferenciada en cómo es su organización. Y podríamos decir que la comandita simple y la comandita por acción son la misma. Ojo, porque tienen muchas similitudes. Pero ¿qué va a ser el cumplimiento de las obligaciones que tienen los socios? Va a ser lo que lo diferencia. Las sociedades anónimas, ahora las famosas sociedades de emprendimiento. Me van a contar que ninguno se acordó dónde está esto del FOA. Cuando yo pago para que esté a la par de... O, vamos a ver. Si yo les preguntara a ustedes, si una sociedad anónima es lo mismo que una empresa mercantil. Ahí les voy a dar el artículo 655, establece que es la empresa mercantil y le dice que es el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática. Valores incorpóreos
ojo, ya lo pueden poner al lado de su código, son aquellos elementos inmateriales. Una sociedad puede tener una o más empresas, pero la empresa, muchas veces yo he visto incluso abogados, que ya abogados de años que me ponen, tal vez es una sociedad anónima, y me dicen trabajo para una empresa mercantil. Sí, la sociedad anónima puede tener varias empresas mercantiles, pero si yo soy mandatario judicial de X sociedad anónima, de conformidad como les habrán enseñado el notariado, cuando ustedes están faccionando un acta, ustedes tienen un documento donde comparece un mandatario, ustedes tienen que ver si cumple ese mandato o esa representación con lo que establece el Código Civil, Código de Comercio, y hacer una acotación en una cláusula de que el documento con lo que se ejercita el mandato es suficiente de conformidad a la ley. Ojo, porque ahí es donde los notarios nos podemos meter en un gran lío. Y a mi juicio, o si estamos en una entidad pública. ¿Por qué? Porque de que estoy poniendo que de conformidad con lo que establece la ley, y a mi juicio es porque yo tengo pleno conocimiento del derecho. Y por eso a mi juicio es que me puedo también ir detenida por no cumplir con la ley. Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, hasta aquí, compañeros, díganme si tienen alguna duda. Y, por ejemplo, ¿por qué es importante que establezcamos qué es lo que significa esta adecuación de esta situación o relación jurídica dentro de un marco legal, de una figura jurídica, la cual puede ser, por ejemplo, la capacidad, el Estado? No estamos hablando del Estado guatemalteco, sino el Estado de yo que tengo yo como persona dentro de una sociedad, la afiliación, la obligación, los contratos, la sucesión. Vamos a ver, cuando les digo del Estado, a mí me interesa mucho que ustedes capten cuando estoy hablando el Estado. Todos en una sociedad tenemos un Estado, solteros o casados. La viudez, que muchas señoras lo usan porque así se los enseñaron, pero la viudez no es un estado como tal. ¿Cuáles son los estados que me acepta la legislación? ¿Casado o soltero? Unido, pero la unión tiene que ser unión de hecho. Si no, había un prestigioso notario que fue mi catedrático, le tengo mucho aprecio, un gran jurista, el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, pero él decía, si no están amanceguados, unidos, pero no es una unión de hecho. Y usted le pregunta, ¿y están unidos? Sí, pero no estoy declarado, entonces no es unión de hecho. Es cualquier cosa menos unión de derecho. La unión de hecho tiene que estar declarada. Entonces vamos a darnos cuenta de que este estado también puede ser hijo, padre, abuelo, tía, hermano. Puedo ser abogado, notario, esa situación, contador público, auditor. Hay personas que son médicos y también decidieron estudiar derecho, ahora son abogados, entonces que tienen diferentes estados. Ahí me entiende a qué estado me estoy refiriendo, para que después no me digan, este estado, licenciada, el estado guatemalteco nos tiene locos. Puede ser, pero no es a este estado al que me estoy refiriendo en este momento. ¿Alguno tiene alguna duda, compañeros? Bueno, esta teoría va a suponer que las leyes de los diversos países deben tener un carácter común para ser conciliables entre sí. Es decir, que cada ley, aunque sea de diferentes países, van a tener ciertos elementos que la hacen que son muy similares. Por ejemplo, Martín planteó el problema de la calificación y él mismo propuso la solución al considerar que de la calificación es una labor intelectual del juzgador. Cuando se le somete un caso a su jurisdicción, bajo específico, otorgada por las leyes internas. Es decir, que la calificación no es que nos corresponda a nosotros como estudiantes, como catedráticos, sino que ya le corresponde. Yo, por ejemplo, acciono ante un órgano jurisdiccional, otro compañero acciona y demando a un compañero, por ejemplo, pero va a ser el juez el que va a considerar si mi acción está adecuada a esa normativa
a estas leyes internas. Es decir, que esta calificación le corresponde a la lex fori, es la ley del fuero, la ley del juzgado. ¿Cómo la va a calificar el juez? Y un ejemplo es el caso de un ciudadano holandés que tiene bienes en Francia, muere en el país redactando un testamento hológrafo de conformidad con la ley francesa. Tanto en Holanda como en Francia rigen los mismos principios de derecho internacional en materia de capacidad y de forma, pues admite la ley nacional para Holanda y la ley del lugar para su celebración para Francia. Sin embargo, la ley holandesa prohíbe a sus ciudadanos realizar un testamento hológrafo, ya sea en Holanda o en el extranjero. Este es un ejemplo. ¿Se acuerda que yo se los había hecho ver también en el caso de Guatemala, que nosotros no aceptamos los testamentos hológrafos? Entonces, aunque tuviéramos bienes en Francia, Inglaterra y una parte en Guatemala, no van a poder aceptar o poderse ejecutar un testamento hológrafo porque no lo teníamos permitido. Lo mismo pasa en este caso. ¿Se recuerdan que les había hablado yo del testamento hológrafo la vez pasada? De ese testamento no recuerdo que nos haya mencionado, licenciada. El testamento hológrafo les comenté que es el testamento que yo redacto a mano. Ese lo di en una de las clases, que incluso me quedé dentro del Ministerio Público, por eso les recuerdo que sí, que redacta a mano. Yo les dije que, por ejemplo, aunque yo fuera ciudadana guatemalteca y lo haga en Estados Unidos, esté permitido, ese nunca va a cobrar vigencia. Y les hablé, a ver si los compañeros se recuerdan, de que lo que está permitido en Guatemala es el testamento común. Tenemos testamento común abierto y testamento común cerrado. El común abierto lo realizamos ante un notario. El testamento común cerrado, yo lo puedo hacer, lo redacto, lo firmo, lo meten en un sobre. El notario lo que da fe es que yo llevé el sobre, pero no es un testamento hológrafo porque por sí no tiene fe. Este sobre se redacta, sobre la aplica, donde va cerrado el sobre, haciendo ver que ahí está mi testamento común cerrado, que fueron las disposiciones que yo tenía. ¿Cuál es el problema? De que si se rompe este testamento no tiene seguridad jurídica. Yo, desde que yo me gradué y hasta la actualidad, nunca he visto un testamento común cerrado, porque no da la seguridad jurídica que da el testamento común abierto. Sin embargo, sigue siendo una ley vigente, más no positiva, en Guatemala. Ahora sí ya se recuerdan cuando les hablé del testamento hológrafo. No me digan que ese día no entraron Sí, licenciada. Yo sí recuerdo. Bueno, para que vean que sí, todavía me acuerdo de lo que recibimos en clase. Bueno, entonces vamos a ver que está la teoría del reenvío y en el supuesto esencial para que el reenvío se produzca consiste en la existencia de un conflicto negativo. El reenvío jamás va a ser en un conflicto positivo. El reenvío toda la vida va a ser en un conflicto negativo. Y se produzca consiste en la existencia de un conflicto negativo. ¿Por qué? Porque las leyes de 2 o más países consideran que el hecho que se presentó ante un órgano jurisdiccional como norma jurídica competente para conocer no es aplicable a ese caso determinado. Entonces consideran que debe de ser enviado a otro estado para que se aplique esta ley. Para que se reproduzca el reenvío, existen 2 elementos básicos. Primero, un conflicto negativo, que ningún país considere que su normativa es adecuada para conocer ese caso. Por ejemplo, la ley francesa remite a la ley inglesa remite a la ley extranjera y se requieren como primer requisito que haya doble traslado de un estado, por ejemplo, esta ley francesa, la ley inglesa y la ley inglesa a otro tercer estado, o puede ser que la ley francesa lo remita a la ley inglesa y la ley inglesa lo regrese porque tenga una norma que diga dónde falleció, por ejemplo, el causante. Segundo, una innovación de la norma conflictual del Estado, cuya norma jurídica se juzga competente. Porque si se aplica la ley material de fondo, no se produce la remisión. Al reenvío, ojo, también se le conoce como remisión. ¿Por qué? Porque lo envío. ¿Se recuerdan que en el Código Penal hay la famosa remisión?
en el Código Procesal Penal. Pues es muy similar. Yo me considero incompetente y lo remito a otro juzgado para que siga conociendo. Por razón de la materia, por razón en este caso, porque consideran que esa norma de otro estado o de este estado no es aplicable para esa situación. Un ejemplo de un caso de reenvío, la sucesión de un ciudadano norteamericano, este fue un caso real, de apellido Zuller, quien era originario del estado de Luisiana, fallece hallándose domiciliado de hecho. Él vivía en Francia, pero no había arreglado sus papeles y de derecho en su país de origen, Estados Unidos. Como la ley francesa regula la sucesión de los bienes muebles por la ley del domicilio de origen, la ley aplicada al caso era la ley de Luisiana. Sin embargo, cuando van y revisan y mandan el caso para Luisiana, Luisiana dice, momento, yo tampoco soy competente porque la ley de Luisiana sostiene que la sucesión va a ser regida por la ley del domicilio del cajus y él legalmente, el causante, estaba en Francia. Entonces, la manda a Francia, dice, yo no soy competente, lo manda a Estados Unidos al juzgado o al tribunal de Luisiana. Luisiana dice, no, lo vuelve a enviar a Francia y la ley francesa en ese caso determinó que sí era competente y resolvió las cosas. Y hay algo muy importante. Cuando veamos la evolución histórica del derecho internacional privado, vamos a ver que la escuela francesa siempre ha estado muy determinada por tener, muchos ven el principio de esa soberanía muy basada en los bienes. Acuérdense que Francia e Inglaterra son países de reinados y entonces los bienes o los derechos reales y personales que existían sobre los objetos, esto viene siendo algo de la época feudal. Acuérdense que en el feudo yo era dueño de la tierra, pero no solo de la tierra, prácticamente ya había cambiado la forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque los plebeyos que trabajaban para mí, la plebe prácticamente trabajaba a una forma que era una esclavitud solapada. ¿Por qué les digo eso? Porque la plebe venía y para producir yo le daba una cantidad de tierra. Y a cambio de eso él trabajaba todo el tiempo para mí, pero la cantidad de tierra que yo le daba no le alcanzaba para que él se volviera independiente. Entonces él siempre estaba atado a la tierra y a la persona que era el señor feudal. Ahí se recordarán un poco de historia. A ver si me estoy inventando esto. Entonces, formas o clases de reenvío. La doctrina ha establecido que hay 3 formas de reenvío. El reenvío en primer grado o simple, que se produce cuando la norma jurídica del juez considera competente la norma jurídica de un segundo país y se aplica la regla del derecho internacional privado desde este país, a la que a su vez estima competente la norma jurídica del país del juez a que remite el caso. También tenemos el reenvío en segundo grado. En segundo grado. Bueno, el reenvío de segundo grado o reenvío ulterior, como se le conoce, se produce cuando un país al que se le reenvió un caso lo remite a la norma jurídica de fondo de un tercer país. Entonces, mire, Guatemala remite a Francia. Francia considera que no debe ser Francia o considera, por ejemplo, a España. Entonces, ya hay un tercer estado que va a conocer. El derecho internacional privado, por ejemplo, en inglés, declara competente la sucesión de la ley del domicilio del difunto. Las leyes aplicables de un ciudadano suizo fallecido en Londres y domiciliado en Francia. Es la ley francesa. Pero la ley francesa del derecho internacional privado remite al domicilio de origen, que es en el caso de la ley suiza, es decir, al derecho de un tercer país. Estos son solo ejemplos que les estoy poniendo, pero eso sí es cierto. Francia tiene por objeto de remitir al domicilio de la persona.
Y pero en Francia tienen una particularidad. Entre los bienes muebles no pueden ser herederos como nosotros lo tenemos en el Código Civil. Recuérdense, ¿qué pasa si yo me muero y no tengo hijos? ¿Quiénes llama la sucesión testamentaria en el caso de Guatemala? Si no tengo hijos y mis padres ya fallecieron, ¿se pierde el derecho o me deja la ley por estirpe? Mis hermanos, mis sobrinos, ¿pueden ellos o no pueden acceder a mi herencia? Sí pueden, licenciada. En el caso de Guatemala sí pueden, pero en el caso de hay otros, sí, mis hermanos, sus sobrinos, el Código Civil estableció la estirpe. ¿Por qué? Porque tenemos una situación muy germano-francés de España, de seguir la estirpe. Diría mi amigo que dice que tiene descendencia española. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí, lo vemos muy determinado por esta razón. Pero, por ejemplo, hay lugares en los que no se permite que solo puedan heredar padre, hijo, y ahí terminó. Si la norma donde yo estaba domiciliado no me permite, por ejemplo, Francia dice, bueno, es la ley del domicilio, pero el establecido, no el que yo estoy viviendo. Y eso lo vamos a ver posteriormente al analizar un caso real de cómo se decidió y en qué momento ya Francia decidió que iba a tener la competencia. Bueno, el reenvío en tercer grado o indefinido, se da o se produce cuando varias legislaciones que se declaran incompetentes consideran que ni mi país, ni Francia, ni Inglaterra, ni Holanda son competentes y mandan a un país a otro para que conozca el caso. Y siendo imposible determinar qué disposición o orden o ordenamiento jurídico interno debe aplicarse la relación jurídica en forma definitiva. También se le reenvía reenvío sucesivo. Ejemplo, un ciudadano argentino cuya capacidad jurídica se trata de decidir está domiciliado en Estados Unidos de Norteamérica y el acto lo realiza en Bélgica, el juez francés aplica la ley nacional argentina, la que a su vez lo reenvía a la de la Unión por la del domicilio y esta lo devuelve a Belga por la del lugar de su celebración y esta última lo remite a Argentina por ser la ley nacional, así sucesivamente. Pero puede pasar, por ejemplo, que en este caso sea argentino, esté en Estados Unidos, o nos pasaría, por ejemplo, ¿qué pasaría con un guatemalteco que está domiciliado acá, se fue ilegal a Estados Unidos, pero le heredan unos bienes que están en Francia o Inglaterra, pero no puede radicar el proceso sucesorio en Estados Unidos porque está ilegal? Esas son las situaciones que en la realidad se pueden dar. Bueno, como faltan 3 minutos, lo dejo hasta acá. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no hayan entendido para poder seguir trabajando con ustedes, compañeros. Buenas noches, licenciada. De momento todo claro. Muchísimas gracias. Solamente consultarle si usted podría ser tan fina de enviarnos las presentaciones en algún momento. Se los voy a mandar al chat que tenemos de WhatsApp, ¿les parece? Excelente, gracias. Así comenzamos a estudiar. Muy fina, gracias. Voy a ver si... Braulio, cuando usted me dice normas con nombres iguales o similares, explíqueme ahí. Cuando hablamos de tipificación puede ser cambiar el nombre. Por ejemplo, cuando hablamos del contrato, por ejemplo, nosotros tenemos la compraventa que va a estar en una escritura pública. En Estados Unidos, cuando son de bienes inmuebles, existe un documento
que todavía hasta hace unos meses yo recuerdo que existía, el Quick Claim Deed. Cuando yo compro algo, tengo que demostrar que ese dinero es procedencia, por eso Quick Claim Deed, de dónde le proviene ese dinero para poder pagar el enganche de una casa, o cómo di la compraventa para que esta no sea un fraude de ley. Entonces, estamos hablando que son normas que van a tener tal vez hasta diferentes nombres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de compraventa o matrimonio, por ejemplo, para no irnos muy lejos, el matrimonio en Guatemala es una institución jurídico-social, en otros países es un contrato, no tiene los mismos fines, pero son matrimonios. Entonces, cuando hablamos de eso, el lavado de dinero en Guatemala, por ejemplo, es lavado de activos en otros países, pero tiene la misma esencia. Va a tener que el que tiene la prueba, por ejemplo, la carga de la prueba, el que obtuvo el bien inmueble tiene que demostrar, Braulio, el Quick Claim Deed es muy similar para la ley de lavado de dinero. Y sin embargo, hemos visto cómo gente que en nuestro país, por ejemplo, Roxana Valdetti y su familia, con el dinero del Estado, adquirió bienes a ese nivel. Entonces, aun y cuando existan todos estos elementos, a veces se puede sorprender a los estados. Bueno, compañeros, los dejo para que puedan ingresar a la próxima clase. Que tengan feliz noche. Nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciada.